es amoníaco, el tema de CO2, tanto en aplicaciones industriales como retail. Y luego estuve en Danfoss por 2 años como ingeniero senior de aplicaciones para Latinoamérica, también especialista en CO2, pero para proyectos en general también como con amoníaco y HPC, ya que Danfoss pues mueve muchos productos en el sector de refrigeración, como ustedes saben. Y luego estuve en Estados Unidos por 3 años en la empresa Hill Phoenix. Es una empresa que se dedica a la manufactura de racks y vitrinas, pero más que todo enfocado en proyectos industriales, ¿no? Con CO2. Y hoy en día, ya desde el mes pasado, me encuentro también como independiente, como eh, asesor de proyectos con soluciones con refrigerantes naturales, ¿no? Tanto como propano, amoníaco, CO2. Y actualmente pues me encuentro en la etapa de estar capacitando empresas directamente y asesorándolos con alguna solución para un cliente final, ¿no? Y obviamente ayudándoles en ingeniería, que ellos quieran mudarse de HFC a amoníaco, por ejemplo. Y en algunas soluciones también, como ya están haciéndose un boom, el CO2 con instalaciones industriales en retail, ¿no? Con los clientes, al menos acá en el Perú también. Y fuera de ello también, algunas veces en Guatemala, en República Dominicana. eh, las soluciones remotas han ayudado mucho a poder aporte a los clientes, ¿no? Como ya bien saben, desde la pandemia, entonces como que se ha facilitado esa parte. Entonces, yo lo que voy a hacer en estos minutos, en realidad 1 horita, o bueno, menos de 1 hora es muy corto para poder dar alguna capacitación completa, ¿no? Del CO2. Nosotros damos alrededor de 30 horas en la capacitación y en realidad te acorto. Queda corto porque estamos viendo con el instituto agregar a ese módulo todavía un módulo más, esos módulos que tenemos de ese paquete, un módulo adicional para hacer el desarrollo de un proyecto específico, no de aplicación. En este caso es lo que los alumnos les traen preguntas específicas de un proyecto que está ejecutándose o algunos alumnos que recién están empezando en el rubro. Entonces, estamos viendo extenderlo, de que por sí el curso ya se extiende, ¿no? Se extiende a 33 horas aproximadamente, o sea, 11 módulos. Voy a compartir un poquito la pantalla. Voy a darme el tiempo de poder enseñarles más o menos lo que es el curso, en qué está abarcado y luego, o bueno, mejor dicho, antes de enseñarles lo que abarca, en realidad tenemos aproximadamente como 300 diapositivas en el curso, ¿no? Eh, Quisiera ver en el chat, por ejemplo, qué ustedes esperan de un curso de CO2 como tal, ¿no? Algunas personas escribieron de dónde se encuentran. Gracias por compartirlo. Y si ustedes me pueden compartir o abrir el micrófono o alzar la mano, le podemos dar el micrófono abierto para que ustedes puedan decir qué es lo que esperarían de un curso en este caso de SEO, es enfocado a ello, ¿no? En 30 horas o 33 horas de 11 sesiones aproximadamente. Entonces, no sé si ustedes quieran comentar algo antes de indicarles lo que hay incluido en el curso, ¿no? ¿Por ahí alguien? ¿Nima? Aldo, buenas noches. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está, Junior? ¿Qué tal? Bien, bien. Gusto. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Después de tiempo, ¿cómo te digo? ¿Cómo están yendo las cosas por Bi- allá? Bien, bien, gracias a Dios. Contento porque me llegó este mensaje, apenas hace unos minutos que me llegó el mensaje. Ujú. Y bueno, llegué y por eso me conecté tarde. Oh, no hay problema. Sí, 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 pero me pareció interesante, independientemente de que ya yo haya hecho el curso este curso. Pero sí, me parece interesante y siempre hay nuevas cosas. Y seguir aprendiendo y ver Bien. cómo lo aplicamos de la mejor forma. Así que yo exhorto a los compañeros que se animen y que lo cojan el curso, que es bastante valioso. Gracias. Gracias, Junior. Ahí estamos planteando ver si abrimos la segunda parte, que ya era prácticamente
tres o cuatro módulos de ya más que todo aplicación, ¿no? Sí es cierto, el cursito estuvo enfocado en mucha teoría y en algunas simulaciones de compresores, selecciones de tuberías, de las líneas. Ahora estamos pensando en abrir un tercer módulo, perdón, una segunda parte con unos tres módulos para ya un proyecto real, porque en realidad el curso, como bien sabes, ahí nos faltó un poquito de tiempo al final, ¿no? Y eso que le extendimos, que era un módulo más. Entonces, vamos a ver. De todas maneras, queremos ver cómo evoluciona y hacer un ejemplo en esos módulos, tres o cuatro, hacer comparativas, ¿no? Hacer un proyecto con HFC, cómo quedaría, luego convertirlo con CO2 y ver las ventajas y desventajas de un proyecto con otro, con una instalación ya prácticamente casi real, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos planteando ahora. Vamos a ver cómo pega esa solución, a ver si la podemos lanzar ya a partir del próximo año. Obviamente, para tomar ese curso, pues se recomienda que se haya tomado este previamente para poder tener todos los conceptos base, ¿no? Pero de todas maneras, te estoy avisando, amigo. Gracias. De acuerdo, gracias. Hola, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, bien, muy buenas noches. Buenas tardes, acá en México son las 6 de la tarde. Ah, Bueno, excelente. primeramente, pues felicitarlo por su paso por México en las empresas que mencionó. Eh, y bueno, sabe que acá es bienvenido. Y por otro lado, ingeniero, me gustaría saber, usted con la experiencia que tiene en refrigeración con CO2, la posición actual, si la conoce, de las energías renovables sobre el tema de la refrigeración con CO2. Ok, ahí, Rafael, el tema puntual es ver si hay aplicaciones de panels para poder alimentar algunas partes de la refrigeración. ¿A eso más o menos te refieres? Sí, o sea, lo que engloba las energías renovables, Ujú, pues evidentemente sé que el CO2 se considera pues como un refrigerante pues natural. Sin embargo, ujú, pues bueno, acá en México hay muchas empresas que a lo mejor pues desconocen realmente del tema referente a las energías renovables. ujú. Ok, ahí, bueno, más que todo es un diseño arquitectónico. Por ejemplo, hay algunos centros logísticos que tienen divididas sus aplicaciones con energías renovables, ¿no? Algunas con paneles para Sí, alimentar parte de luminaria. Para el tema de refrigeración, como el consumo de arranque es un poco alto, todavía no me ha tocado ver que alguna energía renovable, como en este caso panel solar, pueda alimentar la demanda de la carga de la eléctrica del rack como tal. Pero, respondo a tu pregunta, unas alternativas que tiene el CO2, por ejemplo, a comparación de los refrigerantes tradicionales, es la recuperación de calor. Es muy utilizado la recuperación del calor del CO2. Con eso ok, ayuda a que las instalaciones frigoríficas disminuyan el consumo, por ejemplo, de gas para poder calentar agua y poder utilizarlo como un suministro adicional a la instalación. Se puede utilizar, por ejemplo, el rechazo de calor para calentar glicol y ese glicol ir por el piso radiante de las cámaras de congelación en vez de utilizar, por ejemplo, resistencias eléctricas. Eso ayuda a reducir el impacto de huella de carbono en la instalación. El otro es, por ejemplo, también utilizar agua caliente para servicios, ¿no? En la instalación como tal, o glicol caliente para poder aplicarlo en un proceso. Por ejemplo, en el sistema de retail en Estados Unidos, por ejemplo, me tocó ver en un proyecto en Nueva York, donde utilizaban el calor de rechazo del rack de compresión de CO2 para utilizar el glicol caliente y meterlos a las manejadoras, para disminuir el consumo de resistencias eléctricas, para poder tratar el aire. Ustedes saben que para poder deshumidificar pasa por una resistencia y luego por el coil frío. Entonces se disminuyó el consumo eléctrico de la instalación frigorífica, ¿no? En este caso, obviamente, hay que tener un correcto balance también del calor disponible, porque como nosotros en refrigeración tenemos cargas parciales, a veces la fuente de refrigeración no compensa todo el 100% de la demanda del calor que necesita el sistema. Pero ustedes me dirían, oye, Aldo, entonces, ¿hay alguna posibilidad de que el cliente siga utilizando una resistencia o gas? Es correcto. Pero la ventaja es que si el cliente antes de esa instalación o esa evaluación utilizaba 100% de gas natural, por ejemplo, para
dar calefacción o calentar alguna parte de su sistema. Ahora ese 100% se puede reducir hasta un 30 o un 20% de utilización. Entonces es un impacto muy grande con respecto a una resistencia, un boiler con resistencias o consumo de gas natural, por ejemplo, porque ya está tomando el calor de rechazo del mismo sistema. Viendo un poquito más, ya hay bombas de calor, por ejemplo, de CO2 que se utilizan en hoteles, ¿no? O mismo los mismos chillers del CO2 en aplicaciones de hospitales, por ejemplo. Todos los hospitales tienen, al igual que los hoteles, tienen cámaras de refrigeración, tanto de congelación como refrigeración, porque tienen productos para tener que alimentar a los huéspedes, o en ese caso enfermos en el hospital. Entonces el calor de rechazo es muy usado ahí, utilizando también como un chiller, por ejemplo, el CO2 tiene un calor de rechazo muy fuerte. Y obviamente un CO2 solamente como aplicado como chiller es un poquito caro, y obviamente no es tan eficiente como el 410 o como un propano, por ejemplo. Pero si tú le agregas la recuperación de calor a ese chiller de CO2, es una aplicación muy importante que te ayuda a tener un payback también muy atractivo en comparación de un chiller tradicional 410. Entre paréntesis, un chiller de propano es muy eficiente como chiller y también te da la posibilidad de tener un calor de rechazo para aprovechamiento, ¿no? Y ustedes me dirán, oye, pero el propano es explosivo, ¿no? Sí, obviamente es explosivo, pero como un chile remoto, no hay tema de cargas máximas, ¿no? Entonces, si por ahí hay una fuga dentro del sistema del chiller, obviamente los equipos, depende ya del fabricante, va a tener extractores de aire, ¿no? Que cuando detecten la fuga, por ejemplo, en Intercom, que son los españoles, detectan fuga dentro del chiller, activan el extractor y hacen la ventilación adecuada dentro del equipo y eso evita pues que por alguna chispa, que no hay obviamente dentro del circuito, porque los componentes ahí internos son ATEX, por ejemplo, evitan o disminuyen el riesgo de una explosión. Entonces ya se vuelve también como un mito eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Perú hasta un cierto tiempo, hasta que se comenzaron a analizar las tuberías de gas natural, bueno, creo que en Latinoamérica todavía seguimos con los balones de gases, ¿no? Tenemos 10 kilos, 15 kilos debajo de nuestro lavadero y pues, estamos tranquilos, ¿no? Sin riesgo de fuga y tenemos una válvula ahí que de cuánto, de $2, $3 y no nos preocupamos tanto por la explosividad. Entonces, esos dos refrigerantes naturales hoy en día, pues el CO2 más que todo para evitar algún tema de riesgo de explosión, se utiliza ya hoy en día en aplicaciones como chiller y dándole la recuperación de calor. Enfocado en las bombas de calor, también se pueden ver como probablemente una energía alternativa. Ahora que yo fui a Dinamarca por una semana, estuve hablando con los ex compañeros de Danfoss, por ahí estuve con Advansor, escuché algo de Genagi también, que es una empresa danesa, que ya a raíz de la guerra de Ucrania con Rusia, el consumo de gas natural pues se vio un poco impactado, ¿no? Y ustedes saben que en esos países, por ejemplo, que hay bastante frío, el gas natural servía como una fuente de calor. Entonces ahí fue el boom y una oportunidad para que Fenagi, que es una empresa danesa, fabrique bombas de calor industriales para procesos y district heat, ¿no? Y el show pues se ha vuelto una realidad también como bomba de calor. Obviamente hay amoníaco con bombas de calor, ¿no? Pero sabemos que el amoníaco, la desventaja es su toxicidad, ¿no? Entonces, por ahí el CO2, si es cierto, no es un refrigerante tan eficiente como el amoníaco para ciertas aplicaciones industriales, se puede tomar como una solución alternativa por la baja toxicidad, ¿no? Y hay clientes que, por ejemplo, quieren disminuir su cantidad de amoníaco en el sistema, ya pueden haber otras alternativas, un CO2 transcrítico, un CO2 subcrítico como cascada, ¿no? Entonces, el CO2 hoy en día se ha vuelto ya una realidad gracias a la evolución de los materiales, la electrónica para hacerlo más eficiente, y hay varias soluciones. Aquí en el curso vamos a ver los conceptos principales para que al final del curso alguien pueda, de ustedes, de los estudiantes, pueda identificar los componentes principales del sistema, puedan diseñar su sistema también con todas las referencias que vamos a dar, identificar los materiales correctos para la instalación en las tuberías, bajo la norma también. Vamos a ver sistemas de detectores de CO2, cómo poder enlazarlos para verlos de un sistema centralizado, por ejemplo.
Vamos a ver la secuencia de selección de compresores. Si es cierto, aquí pueden haber fabricantes o no. Cuando uno instala un equipo y va a dar mantenimiento o es un ingeniero de proyectos o de ventas, necesitamos saber cómo es la funcionalidad del equipo, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro? Entonces sirve mucho identificar el tema de los componentes, las cargas parciales, cómo puede operar los compresores por ciclaje, cómo se puede verificar si el rack va a cumplir con cargas parciales o no, para ver el tema de la velocidad, los retornos de aceite. Cabe resaltar que hoy en día he visto varios fabricantes, ¿no? De CO2 que han llegado por mi mano. He visto Carrier, he visto SSM, por ahí he visto Intercom, por ahí he visto Hillphoenix, Advancor, Hosman, Teco, eh, Zero Zone de Estados Unidos. Entonces, cada uno tiene su... Hay por ahí Enex también, un tiempo, los franceses. Entonces, por ahí, cada uno, cada fabricante, tiene su propio research y diseño del rack. Pero todos van a tener componentes principales específicos. Ya ahí por ahí hacen una creatividad diferente para recuperar el aceite, como de dónde sacan el gas caliente para poder hacer deshielos, ¿no? Entonces, en el curso vamos a ver, al menos cuando nosotros somos instaladores o proyectistas, nos preocupa del rack hacia afuera, ¿no? Hacia los evaporadores, cómo hacer un arreglo de válvulas, los controladores, los set points, cómo voy a hacer el vacío, cómo romper vacío, hasta qué presión voy a necesitar hacer las pruebas de presurización por tramos. No en todos los tramos voy a tener la misma presión de diseño, entonces, ¿qué válvulas de alivio van a encontrar en los racks? Por ahí tenemos DTIs también para poder saber identificar, ¿no? Cada componente principal donde se encuentra. Eso básicamente, Rafael, por ahí creo que me extendí un poco, pero creo que la pregunta estuvo muy buena para tocar algunas alternativas que dice ve, ¿no? No sé si por ahí es más o menos la referencia que buscabas, si has visto por ahí en México hay muchas instalaciones de CO2. Cuando yo estuve allá, la que empezó pionera en retail fue el Comer. Yo cuando estaba en Hill Phoenix, México, la Comer estaba instalando como 6, 7 tiendas con CO2 y por ahí ya teníamos como dos proyectos industriales hechos en Ciudad de México. Uno no me acuerdo si era Iztapalapa, en Tlanepantla, creo que era el centro industrial logístico de Action Log, y por ahí otro que se llama Maxideli, ¿no? Nosotros vendimos el equipo, pero la instalación lo hizo otra compañía que hoy ya fabrica racks, por ejemplo, que son SRT, iSquare. Pero sí, cuando yo estuve en Hill Phoenix, México, habían proyectos importantes ya en la región. Cuando me fui a Danfoss, ya comenzaron a haber mucho más boom de proyectos industriales y retail ya en todo el continente latinoamericano, ¿no? Entonces me tocó ver tratar de diseñar el primer hot gas con CO2 con 4 tubos, por ejemplo, y no había alguna referencia como tal. Las válvulas todavía industriales no estaban adecuadas para trabajar de repente a 65 bares, ¿no? De presión de diseño. Se utilizaban amoníaco, entonces se tenía que tener ahí una restricción para las presiones de alivio para que no dañen los componentes, ¿no? Pero muy importante en ese momento, un poquito en ese momento también cara las soluciones, pero de ahí como toda marca, como toda tendencia, ya se fue, ¿no? El CO2 abarcando mucho las aplicaciones industriales que ya los componentes hicieron un upgrade, una mejora de presiones de diseño y aplicación, ¿no? Ya los fabricantes, tanto como Castel, Danfoss, Parker, se dieron cuenta, pues que la aplicación ya iba a tener un concepto industrial más fuerte, ¿no? No sé, Rafael, ¿tú tienes un comentario adicional? Bueno, realmente la respuesta fue demasiado pues atrapante, ¿no? De ahí surgieron muchísimas cosas que uno tiene que escudriñar, estudiar, investigar un poquito más. Casualmente, pues conozco a Accionón, somos sus proveedores eléctricos en otro ramo, que es el sistema de respaldo, UPS, corriente directa. Sé que es una empresa, pues bueno, supongo que debe ser americana, pero bueno, tienen una infinidad de camiones y cosas porque se dedican a la refrigeración y a la distribución de carnes y todo esto de comida pues congelada, ¿no? Pero realmente, pues sí, está completa la respuesta. Por ahí me surgió otra, al final ya más o menos me la respondió.
referente al costo de las soluciones, pero si más adelante hay otros compañeros puedan preguntar y más adelante hay oportunidad, pues a lo mejor me gustaría tocar un poquito nada más rápido es el tema del retorno de la inversión con respecto a todo lo que es el impacto del costo, ¿no? Pero eso ya sería más adelante si da tiempo. La verdad, muy completa la respuesta, ingeniero. Gracias. Gracias, Rafa. Sí, el tema de la inversión siempre va a haber ahí que analizar qué tipo de proyecto es, el dimensionamiento, qué tan grande, ¿no? Metros cuadrados, tonelaje, se va a utilizar recuperación de calor, se va a utilizar de hielo por gas caliente, ¿no? Entonces, pues su influencia. Un buen parámetro de un buen retorno de inversión que no sea máximo de 3,5 años, ¿no? Del retorno. Obviamente esto es considerando, pues, por ejemplo, una aplicación industrial o retail donde el funcionamiento del sistema es todo el año, ¿no? Pero, por ejemplo, hay aplicaciones donde el CO2 quiere entrar, que son las soluciones post cosecha, por ejemplo, que son por estaciones, ¿no? Blueberry, por ejemplo, las uvas, las paltas, que no son todo el año, tienen su año de siembra y cosecha. Ahí entra a tallar mucho la solución, a ver qué se le propone al cliente para que, si es cierto, es muy eficiente, pero la inversión es muy alta con respecto a un HFC, por ejemplo, y el retorno de inversión se hace largo porque la misma operación es estacionaria, ¿no? Entonces, ahí hay un reto, sí, para la industria, pero más que todo, yo les soy sincero, muchachos, van a haber soluciones del CO2 que va a ser más que todo una solución de concientización. Por ejemplo, ustedes saben mucho lo que es el GLUP. De repente, en estos minutos, me tomo en darles algunas presentaciones claves para que se lleven un bichito, ¿no? Obviamente, de las 300 diapositivas no se va a poder ver todo, pero sí en algunas soluciones en la refrigeración con el CO2 ya viene más que todo la concientización del cliente final. Saber qué impacto tiene tener un 507, un 404, un R22 con respecto a un refrigerante natural. Sea el refrigerante natural que sea, ya sea CO2, sea propano con autocontenidos o compactos, porque hay como si fueran unidades condensadoras donde el condensador está atrás del evaporador, pero para esas soluciones las secciones de la cámara no tiene que estar pegada a otra cámara y tiene que tener una ventilación correcta para hacer el desfogue del condensador, ¿no? Entonces hay soluciones ya alternativas que se vuelven también competitivas, pero si hay proyectos específicos donde dices, oye, mira, mi central frigorífica nada más en mi instalación va a trabajar 4 meses, 5 meses, ¿no? Entonces, obviamente ahí el tiempo de vida del rack también se extiende, ¿no? Entonces, ya la evaluación ahí de 10 a 15 años probablemente ya no sea lo correcto, ¿no? Entonces tiene que extenderse un poco más, pero se tiene que evaluar el proyecto como tal. Pero la referencia de Rafa es 3 a 5 años en general, ¿no? En los proyectos que estamos más comunes en ver. Muchas gracias. Ujú. Y Rafa, una consulta, a ver, para usted, si ¿qué le gustaría ver en un curso, por ejemplo, de shows, ¿no? No sé si ahí tienes un poquito de referencia, algún conocimiento preliminar, pero ¿qué te gustaría ver en un curso, por ejemplo, de 30 sesiones o de repente se te hace mucho, de repente un curso más corto? ¿Qué te gustaría aprender ahí? Bueno, en cuestión de conocimiento, bueno, tengo algún conocimiento. Bueno, yo soy, primeramente, pues soy ingeniero industrial. También estoy culminando una ingeniería en energías renovables. Pues bueno, conocimiento eléctrico tengo desde hace 20 años. En los aires acondicionados o en la refrigeración en general, pues llevo aproximadamente pues unos 3 años a raíz de que uno de mis compañeros que se dedicaba al 100% a ver todos los proyectos que tenían que ver con refrigeración, pues no hubo de otra más que uno tener que entrarle, investigar, estudiar, prepararse, tomar cursos. He tomado cursos aquí en el IC, he tomado pues, un curso eh, con el profesor Manuel. Y Ujú. pues bueno, evidentemente pues he estado metiéndome un poquito más, he estado estudiando, y pues bueno, ¿qué me gustaría aprender? Bueno, pues evidentemente una de las cosas más complicadas, preguntaba lo de las energías renovables, tocó una palabra muy importante, la concientización. Es muy fácil a lo mejor a veces
entrar a las empresas y querer vender una solución, pero pues evidentemente cuando uno toca el tema de la concientización es bastante difícil. La Ujú, industria, son pocas las industrias, bueno, al menos en México, son pocas las industrias que se están abriendo al tema de la concientización. Yo sé, hace unos 10 años, preguntaba justamente de las energías renovables, porque hace unos 10 años, pues era muy costoso el tema por ejemplo, paneles solares que tocó usted, eh, era muy costoso. Hoy, evidentemente, pues ya ha bajado todo el impacto económico para hacer una inversión pues de una nave industrial que hoy a lo mejor su generación, por ejemplo, Bimbo, lo que he estado leyendo, y Bimbo Perú y muchas cosas, pues aparentemente pues el 100% de su generación son energías renovables. Pero en el caso del CO2, pues evidentemente, pues a mí me gustaría abordar en general los temas técnicos, sí, pero me gustaría más abordar el tema, pues, de la concientización, del impacto ambiental, que es algo que, pues, queramos o no, pues vende en las empresas. Es ujú. algo que vende en México, pues obviamente hay muchos incentivos para las empresas que dejan de contaminar, dejan de, de, que empiezan a usar energías renovables y pues bueno, para las empresas vende, pero pues preguntaba yo por el retorno de inversión justamente por todo eso. Entonces, a mí en lo personal, como ingeniero industrial y energías renovables, pues a mí me gustaría abordar un poquito, aunque sea un poquito, porque sé que hay ingenieros más mecánicos que se dedican más a los proyectos, pero a mí me gustaría abordar, aunque sea un poquito, el tema del impacto ambiental, el retorno de inversión y lo que realmente pudiéramos abordar en el tema de las energías renovables. Ok, perfecto. Sí, es un punto muy importante lo que comentas. Voy a justo prepararme porque ya te les quiero presentar y voy a cubrir lo que comentas, Rafa. Gracias, Gracias. gracias por el feedback. Es muy importante y para comentarte que sí, hay en la parte introductoria del CO2 en curso, hablamos justamente de esa parte, ¿no? De las huellas de carbono, el impacto ambiental. Entonces sí hay algo cubierto de ello, pero si buscamos un curso de sostenibilidad para el tema de impactos ambientales, ya es un temita más especializado, incluso es una certificación como tal, aunque también en la RAE justo me tocó dar una charla de eso. Ahí les voy a mostrar ambas diapositivas para que pues, vean un poco más provechoso el seminario de día. No. José, tienes ahí la mano levantada. Sí, ¿qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola José, buenas noches. ¿Qué Un tal? Qué gusto. gusto, qué gusto. Bueno, primero agradecerte la oportunidad, digamos, de poder tener este pequeño seminario. Y bueno, Ujú, respecto al tema del curso específicamente, bueno, yo he manejado ya refrigerantes como amoníaco, amoníaco glicol, he hecho ujú, proyectos de ese tipo, también en HFC. Y en CO2, bueno, lo he visto a nivel de instalación y mi interés sobre el tema del curso es poder aprender a diseñar en sistemas de CO2, tener un conocimientos un poco más profundos a nivel de diseño, ¿no? ujú, Eh, Básicamente pues porque la tendencia es ir hacia los refrigerantes naturales, ¿no? ujú, Acá ya he visto sistemas, acá en Perú ya he visto sistemas centralizados, ¿no? Donde, tipos cascadas, donde se centraliza el amoníaco con una sala de máquinas, ¿no? Y se usa el ujú, CO2 a nivel subcrítico para congelado. Entonces, a mí me gustaría profundizar más a nivel de diseño, ¿no? De esta parte, ¿no? Eso es un poco lo que yo esperaría un poco del curso, ¿no? ujú. Ok, José, perfecto. Muchas gracias. Sí, ahorita voy a presentar, José, lo que tenemos en el curso, a ver si por ahí me dan su feedback, qué creen que podría faltar, qué le podríamos añadir o quitar, también es válido. Porque la idea es que si les interesa el curso, pues valga la inversión, ¿no? Sé que hay algunas competencias que están ofreciendo un poquito más, un poquito menos de la inversión, pero los módulos también son un poco menores, ¿no? Entonces, aquí con el instituto nosotros nos hemos puesto de acuerdo de que, oye, Aldo, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, hemos quedado en que, mira, la información que yo les comparto a todos mis alumnos que hemos llevado ya hasta ahora desde el año pasado, hemos tenido como seis grupos ya, para un año, a mí se me hace bastante, ¿no? Se cumplió con el objetivo al menos del 2025.
Hubo el primer grupo, lo hicimos en el 2024, creo que empezó en diciembre o en noviembre, y lo acabamos en febrero. ¿Por qué? Porque el curso estaba diseñado para 8 módulos, pero le dije a Javier, Javier, ¿sabes qué? Vamos a tener que adicionar a este grupo 3 a 4 módulos más, pero con el mismo precio, no la vamos a cobrar de más porque en realidad es mucho para hablar. Es bastante y la verdad hasta el tiempo se ha quedado corto, ¿no? Y más que todas las preguntas, el primer grupo tuvimos 25 a 30 inscritos y la verdad yo busco atender cada pregunta, ¿no? Porque en realidad pues es la intención del curso. Entonces, esa es la idea, ¿no? Al menos nuestra forma de trabajar. Y en las diapositivas que yo tengo, no son mis ideas, ¿no? No son, oye, Aldo tiene esta idea, no, son en algunas sugerencias, sí, pero todo el curso se basa en handbooks, se basa en recomendaciones de fabricantes, se tienen DTIs de fabricantes como tal, arreglos de válvulas, ¿no? Entonces, yo creo que la información es muy valiosa, ¿no? Entonces, de todas maneras, ahí siempre chequen, hay muy buenos profesionales que están dictando el curso también. Solo que nosotros tenemos muy buen material. No estoy seguro de lo que ellos puedan ofrecer, pero con respecto a lo que nosotros tenemos, yo me siento confiado de que la información que les comparto a los muchachos que han venido, les ha servido bastante en sus primeras instalaciones de arranque. Entonces, por ejemplo, oye Aldo, quiero tener la comunicación centralizada con el tema de detección de fugas. Ah, mira, acuérdate que en el tema de introducción de seguridad, ahí tienes 2, 3 diapositivas de cómo conectarlas al menos con el controlador tal, ¿no? Entonces revisan, ah, sí, cierto. Luego, oye, Aldo, el tema de las presurizaciones, me olvidé. Ándate al módulo de arranque y ahí está específicamente las presiones recomendadas del porcentaje con respecto a las presiones de diseño. O fíjate en el manual del rack, del fabricante, cuánta es la presión que te recomienda. Ah, sí, ya lo encontré. Muy bien. Entonces, oye, ¿qué material, Aldo, me recomiendas para esta aplicación? Comprar este tipo L, tipo K. Y le digo, a ver, primero identifica en qué zona estás. Ándate al módulo de instalaciones de diseño de tuberías y ahí vas a encontrar el handbook de tuberías de cobre. Y me dice, ah, cierto, ya lo encontré. Entonces, creo que el curso le sirve a las personas mucho ya cuando están haciendo sus arranques. Entonces, solamente el truco es ver dónde se encuentra esa información. Sí, ahí Ingeniería SCIAA levantó la mano. ¿Qué tal? Te escucho un poco lejos, Por el micrófono. bien bajito. A ver, otra vez. Ahí no te escucho. A ver, de nuevo. No, creo que es un problema con el micrófono, de repente con la conexión del micrófono como tal. Ya. No, todavía no te logro escuchar. Hagamos algo. Eh, eh, Voy a ir presentando algunas diapositivas y me avisas cuando tengas el micrófono listo. No hay problema. Siéntete con la confianza de abrir el micrófono y me hablas. Me interrumpes, no hay problema. ¿Ok? A ver, Aló. muchachos. Sí, Sí, si no es el caso, también podemos usar el chat para que por ahí puedan enviar sus consultas. correcto, es cierto. Gracias, Javi. Ok, aquí voy a ver, este es un poquito antiguo porque le agregué algunas diapositivas más. Creo que este es el último que hay en el curso, en el Colegio de Ingenieros. Ya. Miren, muchachos, enfocándonos al proyecto del curso de CO2, va a abarcar primero, obviamente, unas introducciones, ¿no? Como tal, va a abarcar el tema del GWP, qué es el GWP, enmiendas de Kigali, calendarios de salida, eh, refrigerantes de reemplazo, las ventajas del CO2 como tal. Vamos a hablar con respecto a comparación con otros refrigerantes, que es el R134A, el amoníaco como aplicaciones industriales, ¿no? En aplicaciones de glicol, temas de eficiencia, el diagrama de Molière, cuando se hace un CO2 sólido, ¿no?
alguna comparativa de velocidades, de tuberías, una aplicación industrial que yo tuve la experiencia de poder cotizar con respecto al R448 con CO2 en Estados Unidos, el tema de aceite, ¿no? El tema de la humedad, la calidad del CO2, esto y temas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que les decía, el tema de las conexiones de detectores, conectar las alarmas, ¿no? Las presiones límite, las válvulas de alivio, cómo dimensionarlas, el punto triple, el punto crítico. Acá hay unos videos para hacer cambios de filtros, por ejemplo. Cómo dimensionar el aislamiento, una unidad auxiliar de condensación, ¿no? Vamos a ver sistemas subcríticos primero, comparativa, por ejemplo, de un 513A con glicol CO2, que me tocó ver en Estados Unidos, el tema de cascada, ¿no? Esto prácticamente en aplicaciones industriales, el CO subcrítico como tal, cómo diseñarlo, qué presiones hay que tener en cuenta, la recuperación de aceite, obviamente, cuando es un sistema recirculado, el tema de gas caliente, ¿no? El balance de los aceites en los sistemas de baja y media temperatura, en el caso del CO2, el tema de hielo por gas caliente, en evaporadores recirculados también, en expansión directa. Generalmente, cuando tenemos un sistema cascada, tenemos obviamente un CO2 recirculado que es eficiente, ¿no? Para baja temperatura de congelación. Y también obviamente puede haber sistemas de expansión directa. Luego que tenemos ya listo todo el concepto de subcrítico, pasamos recién ya a los sistemas transcríticos, que creo que es el enfoque de la mayoría que quiere ver. Pero no podemos entender un sistema transcrítico sin previamente saber los conceptos principales de un sistema subcrítico como tal, sea el refrigerante que sea. Entonces, aquí tenemos algunas expresiones de diseño, por qué se dice ese transcrítico, cuál es la diferencia del punto de salida de la temperatura con respecto a las presiones, el COP máximo, el COP mínimo, las tendencias del COP, el comportamiento de una válvula de alta presión, la válvula de flash gas, y aquí vienen todas las tecnologías del CO2 transcrítico, ¿no? Empezando por el bypass, el paralelo, ¿no? Los eyectores que se han vuelto muy populares hoy en día para climas cálidos y recuperación de calor, cómo funcionan, el- cómo es el tema del ciclaje de los compresores para tener un buen performance en cargas parciales, ¿no? Una comparativa aquí realizada para el tema de demostrar el consumo energético de eyector con respecto a paralelos, ¿no? Y ver los diferentes tipos de inyectores, ¿no? Cómo seleccionarlos. Luego de ver las tecnologías como tal, pasamos a lo que son intercambiadores de calor. Por ejemplo, aquí nos dividimos el curso con Goodner para que Goodner pueda presentar un poco de lo que es intercambiadores, los correctos valores de un evaporador, por ejemplo. Vamos a hablar de temas de evaporadores industriales, áreas de proceso, cuando tenemos el tema de pescado, los aletados, ¿no? El material correcto, las formaciones de hielo, y luego pasamos pues a identificar problemas de selección, ¿no? Por ejemplo, ahí acá en test conmigo, hacemos comparativa de un sistema recirculado con expansión directa, luego hablamos de los gas cooler, las diferentes tecnologías que hay, por ejemplo, seco y adiabático, uno con consumo de agua y el otro no, la desventaja que hay uno con otro, la ventaja que hay, el consumo de agua, un poco de la instalación, lo que tiene Goodner como tal, vemos un intercambiador de calor también para enfocado a las recuperaciones de calor como tal, ¿no? ¿Qué valores tomar en cuenta? Un intercambiador de calor por casco y tubo, por ejemplo, que puede ser un chiller, ¿no? O uno de placas, ¿no? Y aquí entramos a ver un poquito la aplicación de recuperación de calor con respecto a un refrigerante tradicional, convencional, y algunas aplicaciones de donde podemos utilizar la recuperación de calor. Luego vamos a ver la selección de componentes, en este caso las simulaciones de los componentes principales, ¿no? Para poder identificar modos de falla en nuestro rack, ¿no? Desde el controlador. Y los componentes como ya válvulas de expansión, solenoides, PPR, por ejemplo, EPR, perdón, en la succión para controlar presiones, en el evaporador, los directores para ver cómo funciona. Si ustedes van a ser fabricantes, les va a interesar mucho. Si no, prácticamente es para detectar algún tipo de falla, ¿no?
y entender cómo se comporta una válvula alta, un eyector de alta presión y líquido. Luego vamos a ver el tema con Hermetic de las bombas, ¿no? De CO2. Aquí él habla un poco con Ernesto Rodríguez de Estados Unidos, va a hablar un poquito de los refrigerantes que hay en la aplicación, pero más enfocado en el tema del CO2, ¿no? Algunos tipos de falla, las selecciones, la explicación del software como tal, que es gratuito, para que ustedes puedan simular la bomba o la selección ya en una aplicación industrial. Los temas de cavitación, NPCH, los filtros, qué caídas de presión tener en cuenta para tener en cuenta eh, evitar la cavitación como tal y el daño de la bomba, ¿no? Luego de ver el tipo de bombas o la selección de bombas, selección de compresores, por ejemplo, y vamos a hacer una pequeña simulación de los compresores. Aquí las diapositivas, si es cierto, tienen una macro de Bitzer, pero vamos a utilizar varios software, ¿no? El software de Bitzer, por ahí uno de Copland, el de Dorin y el de Vogue, ¿no? Bitzer es el más común que ustedes van a encontrar. Vogue ya le está haciendo competencia por la versatilidad que tiene para trabajar con altas temperaturas, ya se utiliza también con bombas de calor, ¿no? Por ahí un desrecalentador, qué importancia tiene, y identificación de los componentes principales rápido en una foto, ¿no? Físicamente. Luego el diseño de tuberías, aquí el diseño de tuberías es, si es cierto, son 4 diapositivas a 5, explicación prácticamente de lo que es el material y las velocidades, pero este módulo es full práctico. Tenemos que descargarnos el Cool Selector y comenzar a hacer el diseño de las tuberías, ¿no? Tanto en la línea de líquido como eh, el gas caliente, como el retorno de la succión, trampas, ¿ok? Luego, el diseño de un sistema de hielo, que puede ser por aire, glicol caliente, eléctrico, gas caliente, ¿no? La secuencia de aperturas, porque es importante un soft gas opening, tanto en el suministro de gas caliente como en el retorno, que podemos evitar como los golpes de ariete, por ejemplo, ¿no? Los golpes de líquido. Y al final nos va a acompañar Advansor. También dependemos de la disponibilidad de ellos. En este caso es Federico Vega, un ex compañero también que estuvo en Hill Phoenix. Y entre ambos él hace una explicación de los sistemas de arranque, qué valores verificar, y hacemos una mesa de diálogo para poder eh, compartir las experiencias que hemos tenido y hemos visto hasta el momento en los arranques, ¿no? Ciclajes, qué temperaturas, cómo instalar correctamente los sensores, ¿no? En diferentes controladores, qué parámetros ver, cuáles son lo que debemos utilizar, qué mangueras utilizar. Por ejemplo, se recomienda utilizar unas mangueras enmallado de acero inoxidable para las presiones del que se manejan, ¿no? Tus bombitas de vacío, obviamente. Entonces, prácticamente el curso es todo ello, y más que todo esto les sirve a ustedes como una consulta rápida para cuando ustedes hagan su arranque o instalación o diseño, ¿no? La idea es que ustedes vayan a estas diapositivas que han podido estar viendo hasta ahorita, y cualquier consulta que tengan, la hagan aquí y la encuentren como respuesta, ¿no? Nosotros estamos pensando ya con el instituto también hacer una evaluación por módulo para que el alumno pueda identificar más rápido qué es lo que tiene en sus diapositivas, ¿no? Entonces, hablando un poquito complemento de lo que preguntaban con el tema de sostenibilidad, aquí yo hago mención a veces un poco como un ejemplo, estas diapositivas, ¿no? Para el tema de concientización al cliente, ¿no? Aquí no está dentro del módulo como tal, pero lo muestro a veces como un complemento y se las paso, donde tenemos todos los refrigerantes, ¿no? Y que tenemos aquí, pues el ODP y el GWP. Entonces, aquí hago la comparativa y énfasis porque hay todavía clientes que utilizan R22, por ejemplo, ¿no? Que tiene ODP, el daño en la capa de ozono, por ejemplo. Y aquí los refrigerantes naturales, ¿no? Que está el CO2 como tal y el amoníaco, ¿no? Que son los refrigerantes que se están utilizando industrialmente. Y ahí entra como una alternativa el propano como un chiller industrial, ¿no? Hasta hoy en día ya se está tratando de fabricar y poner en el mercado mini splits de propano, ¿no?
Obviamente yo he estado en un proyecto ahora diseñando para mi marca para poder hacer la distribución. Comparando un aire acondicionado de 1 tonelada de refrigeración de 410 con propano, el propano aproximadamente tiene alrededor de 150 a 200 gramos de refrigerante. Caso contrario, con el R410 tiene el doble, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Y la eficiencia del propano es un 20, un 25% en NR, ¿no? Con respecto a un R410. Y pues la carga de refrigerante es muy poca. Por ejemplo, los nuevos refrigeradores de casa, ustedes también tienen gramos nada más, ¿no? 90 gramos, 30 gramos, 50 gramos, dependiendo del tamaño del refrigerador, ¿no? Y aquí otra tabla, pues donde ya entran los refrigerantes R400, ¿no? Por ejemplo, el R407, el R448A, creo que no lo he colocado aquí, parece que no, no lo coloqué acá, pero hablo un poquito también de el tema de la sostenibilidad, ¿no? Que se ha vuelto, esto es muy importante, ¿no? Que a veces les muestro, esto está tomado del handbook de instalaciones frigoríficas sostenibles de la SRAE, es un handbook como tal, ¿no? Aquí es una comparativa, por ejemplo, si es cierto, de amoníaco con respecto al 507, pero solamente aquí lo que recalco es el tema de las fugas, ¿no? Por ejemplo, el amoníaco no tiene impacto de calentamiento global. Por ejemplo, en esta aplicación que tiene 3.400 kilos de amoníaco, se asume que por año hay un 2% de fugas, ¿no? De esta cantidad. A 15 años de instalación, directamente las emisiones de calentamiento global por fuga es cero del amoníaco. Aún así tengas 3.400 kilos en el sistema. En un sistema de 507 hay 2.900 kilos de instalación de refrigeración, de refrigerante, con respecto al amoníaco. Pero al ver más fallas en instalación, como por ejemplo malas prácticas de instalación, el riesgo de fuga es mayor en el freón. Entonces, digamos que es un 10% por año por 15 años. Entonces, el impacto de huella de carbono, ¿no? Por el 3.985, que es el índice de calentamiento global del 507, ya hablamos de 17.334.800 kilos de CO2 como emisión, ¿no? Solamente en fugas directas. Ahora, aquí hay otro apartado, ¿no? Cuando se termina el ciclo de vida del sistema, obviamente hay que evacuar, hay cierta pérdida de refrigerante, pues se estima un 5% igual para el 507. Hay refrigerante que la parte no se puede recuperar de repente, o la parte de despresurización, ¿no? Una mala práctica, se tira el refrigerante y se asume que pues se pierde un 5%. Entonces, algo de concientización al cliente, por ejemplo, de energías renovables o utilizar un refrigerante natural, es el impacto de emisiones directas, ¿no? Que estamos hablando de 17 millones de indicador para calentamiento global, solamente con 507 en una aplicación industrial. Y si hablamos de emisiones indirectas, por ejemplo, el consumo de agua, ahí sí el amoníaco consume un montón de agua por el evaporativo y ahí pierde bastante el tema de la huella de carbono. Pero al final, en un balance, ustedes ven que el amoníaco consume, ¿no? Un poquito más de la mitad del total que emite huella de carbono un 507. Y aquí yo estoy trabajando ahora para una exposición de Expo Frío en octubre. Estoy haciendo una simulación para tener otra alternativa aquí de comparación con el CO2, ¿no? El CO2, acuérdense que aquí es uno, ¿no? Entonces las emisiones directas ya la podemos calcular muy rápido. Pero en las emisiones indirectas es un poquito más complicado, hay que hacer algunas estimaciones porque las emisiones indirectas son medibles. En que, si alguien quiere seguir el tema de la certificación, por ejemplo, de certificación sostenible, hay que hacer mediciones al menos de un año, de que consumo de agua, pérdida de producto, el transporte que van a utilizar para llevar los equipos de puerto hasta la instalación, el transporte de los productos también, el impacto en la zona geográfica, ¿no? de trabajadores, por ejemplo, es un parámetro, la pérdida de producto, la cantidad de material que ustedes van a reflejar en cada instalación. Por ejemplo, el amoníaco es puro acero inoxidable o acero de carbón. En el tema del 507 tienes cobre, entonces cada tipo de material tiene un impacto de huella de carbono por kilo de uso. Entonces, ahí tienen que hacer esa medición. El facility va a utilizar material reciclable o no,
Entonces, todos esos indicadores son medibles in situ o directamente en instalación, ¿no? Entonces, esas emisiones indirectas se consideran aquí, que obviamente es una estimación lo que se va a hacer para tener un tema intermedio del CO2 con el 507. Al final, el 507 va a tener mayor emisión. Entonces, si una instalación frigorífica quiere tener alguna certificación LEED, por ejemplo, ¿no? Debe tener en cuenta estas emisiones. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que acá ha estado asesorando en el Perú para una procesadora de quesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenían como 20 cámaras y me dicen, oye, no queremos colocar expansión directa 1:1, ¿no? ¿Qué nos propones? Y pues tenían aplicaciones de media temperatura y alta, ¿no? Por ejemplo, cámaras de 20. Entonces le digo, aquí es de todas maneras un chiller, ¿no? Entonces el chiller, si tú quieres tener una certificación a futuro y tener huella de carbono muy bajo y acceder a créditos, pon un chiller de propano, por ejemplo. Puedes tener un chiller de CO2 o amoníaco, pero van a ser muy caros. Y el chiller de propano es más eficiente que el CO2 como tal, ¿no? Entonces, y va a ser mucho más barato. Entonces, esa es una solución. En las soluciones de media también puede ser un chiller con glicol, ¿no? También de propano. O en dado caso puedes tener CO2 transcrítico, que va a ser un poquito más caro, pero yo la verdad, por simplicidad, ¿qué te recomendaría en este caso? Dos chillers de propano. Y es más, le puedes sacar provecho si tienes recuperación de calor. En una procesadora de quesos tienes de repente una pasteurización, ¿no? Entonces hay que hacer un balance de tu carga, de lo que necesitas de calefacción para poder tomar los calores de rechazo y poder tenerlo disponible en tu proceso, ¿no? Y también reducir tu consumo de combustible o resistencia. Entonces, la ventaja de utilizar CO2 o propano es que ambos el calor de rechazo es muy generoso, al igual que el amoníaco, lo que el amoníaco va a ser un poquito más raro. Entonces, hablando de sostenibilidad, pues hay mucho de qué hablar, ¿no? Algunas cositas aquí, recuperación de calor, bombas de calor con otros refrigerantes flamables, por ejemplo, el butano y el propano, ¿no? Esto tomado de un estudio que se hizo con Danfoss, ¿no? Entonces, hablar también de sostenibilidad es otro tema, ¿no? Es otro tema muy importante que también toma su tiempo y que lo vemos, si nos queda tiempo en el curso, que a veces es un poco difícil, pero algunas preguntas como relacionadas a esta también las cubrimos y tratamos de ligarla todo al tema del curso para que pueda ser un poquito también más completo y alternativo a las soluciones que el cliente o los que están aquí puedan tener una herramienta a la mano, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que trata el curso. Eh, no sé ahí si Ingeniería SSI ya llegó a solucionar el problema del audio. Hola, hola, ¿ahora sí me escuchan? Ya, ahora sí te escucho completo y Hola, ¿qué fuerte. tal? Buenas tardes. Vengo de México. Estoy aquí de México. Mi nombre es Antonio. Apenas estoy iniciando en el área de refrigeración. Estoy Ujú. como ingeniero de diseño junior y pues me gustaría empaparme, ¿no? De todo lo que viene siendo esta parte de refrigeración. Ok, Y pues buenísimo. conocer, ya que me toca ir a las industrias a proponer equipos, proponer sistemas de refrigeración. Y pues en dado caso que llegase a requerir el tema o proponer un equipo con refrigeración con CO2, pues me Ujú. gustaría saber de qué hablar, ¿no? Y qué proponer al cliente para próximas soluciones. Ok, perfecto. Hasta ahorita lo que he podido presentar del curso como tal, eh, si ves algo que te interese, que esperas aprender como tal, está cubierto dentro de ello. Sí, miré que hay un apartado que es dentro del capítulo 6 en donde mencionas el diseño de tuberías con Ujú, cobre. Hace unas semanas me surgió una instalación de un equipo paquete en donde tenía que hacer el diseño, ¿no? de estas tuberías y pues tuve que empaparme de los manuales. ujú, Tanto Carrier como Trade tienen diferentes criterios, más ujú, no sé si haya una norma que estandarice este punto y que yo pueda utilizar para implementar dentro del departamento y que mis demás ujú. compañeros no tengan que estar buscando dentro de los diferentes de manuales de Trail, Linux, etcétera, para poder sustentar algún diseño. Sí, ahí más que todo, al menos en el CO2, nos basamos en el tema del handbook de CO2 como tal, ¿no? Ahí hay algunas velocidades recomendadas, pero siempre hay que tener en cuenta, muchachos, más que velocidades y todo, es las caídas de presiones, ¿no?
y tratar de tener unos racer adecuados para el retorno a aceite en estos casos. ¿Por qué los fabricantes tienen diferentes recomendaciones? Porque los diseños de sus equipos tienen diferentes criterios de diseño, ¿no? Obviamente, nosotros no instalamos nada los adentro del paquete, ¿no? Sino del paquete hacia afuera. Yo que siempre les aconsejo, revisen siempre el manual del fabricante. Si el manual del fabricante tiene algunas recomendaciones, síganlas. ¿Por qué? Porque si falla algo de algún tema de garantía y quieren hacer ese reclamo, tienen que cumplir con lo que ellos les recomendó, porque siempre a veces uno dice, oye, voy a diseñarlo de esta manera, y por ahí tuviste una mala suerte de que algo falló y quieres hacer un reclamo de garantía, y te van a decir, oye, pero no estás cumpliendo con este rango que nosotros hemos estado especificando o dándote, ¿no? Entonces, ese es uno. Pero en este curso específico para el CO2, donde yo tomo los valores, son de handbooks y también de fabricantes que, por ejemplo, en este caso Advancor, recomienda algunas velocidades, ¿no? Pero vale recalcar que para todas las instalaciones, dependiendo de las trayectorias y las distancias, también se varía un poquito. Y ahí es un tema ya también de criterio de cómo poder dimensionar estos sistemas a base de caídas de presiones también. Eh, Cabe resaltar también que si yo digo, oye, si yo pongo una balanza, ¿qué prefiero? ¿Caída de presión o prefiero que haya un buen retorno a aceite? Lo que se debe garantizar primero es un buen retorno a aceite. Las caídas de presiones se ven reflejadas en temas de falta de capacidad en el equipo, pero esa falta de capacidad, por eso a veces es bueno que las unidades condensadoras, manejadoras o equipos de refrigeración no se seleccionen a la temperatura de evaporación como tal del equipo, ¿no? Sino que venga 1 grado o 2 grados abajo de la temperatura de evaporación. ¿Para qué? Para que el usuario final o el instalador tenga un poco de mochila o respaldo de poder tener las caídas de presiones adecuadas y el rack en este caso no se vea penalizado en su capacidad como tal, ¿no? Que generalmente en la mayoría de los casos que he visto, todos los racks o equipos de unidad condensadora hasta unidad condensadora se seleccionan 1 o 2 grados abajo de la temperatura de evaporación del evaporador, ¿no? Obviamente no nunca hacia arriba, no sería lo correcto. Y lo igual o no, ya ahí ya diferente fabricante tiene su criterio, ¿no? Tú le puedes decir, oye, veo que la unidad condensadora lo has seleccionado a la misma evaporación. Sí, pero te he dado 15% de backup, de capacidad. Y cuando tú haces la simulación del condensador y le bajas los 2 o 1 grado en la evaporación, a hacer la corrida, ves que ya no son 115 sino son 101, 102% de capacidad. Entonces, a ese punto de detalle es donde nosotros también hacemos la simulación del rack, ¿no? Para que ustedes puedan ver o darle doble check cuánta capacidad disponible tienen, ¿no? ¿Ok? Muchachos, ¿alguien tiene alguna otra duda? Ven, ya cumplimos la hora y no alcanza el tiempo. Aldo, Entonces, sí, me sí, gustaría hacer una pregunta. sí, adelante. ¿Qué tan factible pudiera ser un frigorífico de Ujú, unos 20.000 metros cúbicos para mantener temperatura para mantenimiento de -18 en las cámaras y de 4 a 10 grados en la zona de andén? ¿Qué tan ujú. factible pudiera ser? ¿Te refieres a factible en utilizar alguna tecnología como, por ejemplo, Por ejemplo, si lo fuéramos a comparar quizá con el amoníaco, ujú, eh, ¿qué ventaja podría tener el CO2? a ver, 20.000 metros cúbicos, algo rápido? Voy a utilizar una regla Estaríamos de... hablando de una cama, de dos cámaras, por ejemplo, de cada cámara de 1.000 metros cuadrados, Ok, serían dos, y una antecámara de unos ah, 400 metros cuadrados más o menos. vamos a ver aquí si yo pongo... Lo que pasa es que tengo mi referencia en kilocalorías y lo voy a convertir
a toneladas de refrigeración. Estábamos hablando de 20.000 metros cúbicos, ¿no? Entonces estamos hablando de alrededor aproximadamente de 2, 3, 4, 5. Estamos hablando de 100 toneladas de refrigeración. Para 100 TRs, hablar de los 30.000 metros cúbicos, Junior, es solamente en baja, en congelación, o de todo el proyecto como tal. No, serían unos 18.000 metros en baja y Ok, unos 2.000 metros, 2.000 y algo en media temperatura para la zona de Andén. ok, ok, ok. Ya. Haciendo un cálculo rápido, estamos hablando alrededor de 100, 110 toneladas de refrigeración. Bueno, con la zona andén puedo decir que sean 120 toneladas de refrigeración. Eso entra fácil en un rack de CO2, no habría problema. Y ya hay también. En el tema amoníaco también se puede, solo que hacer un poquito probablemente más caro, pero es más eficiente, obviamente. Hacer un sistema amoníaco ahí de una sola etapa recomendaría, debido a que si lo hago booster, va a ser el retorno de inversión muy caro. Booster amoníaco. Booster amoníaco se recomienda que esté alrededor de 200 TRs para arriba del sistema de refrigeración para que el retorno de inversión sea rentable, alrededor de 3.5, ¿no? Una regla de dedo. En este caso, podría plantearlo yo como un sistema compacto de un rack de CO2, por ejemplo. Va a ser más barato, el cuarto de cámaras no va a ser tan grande, no va a haber mucho amoníaco en el sistema por un tema recirculado, a menos que se pueda utilizar los tipo penthouse de amoníaco de ultra baja carga, pero habría que ya comenzar a evaluar ahí la tecnología, el costo de ultra baja carga, ¿no? Generalmente los penthouse. Sí es cierto, con los penthouse ultra baja carga no necesitas cuarto de máquinas que van en el techo de la instalación. Eh, a veces, en la mayoría de los casos, se utiliza como que torres para, obviamente, torres de enfriamiento para hacer la condensación. Entonces hay que evaluar el tema del consumo de agua, pero se podría plantear de esa manera, ¿no? Si se quiere enfocar por el CO2, es completamente rentable. Asumo que es un centro logístico de recepción y conservación de congelado. Y la recuperación de calor se puede colocar también con deshielo de gas caliente. Entonces yo lo vería viable, Junior. Uno, ver la posibilidad de utilizar un sistema CO2 transcrítico y por ahí ver la posibilidad de utilizar, si el cliente quiere amoníaco, plantearle ultra baja carga penthouse colocados en la parte superior. Esa solución es un poquito cara, es una solución americana como tal también. Perdón, perdón, Aldo, perdón. Dice, si fuera amoníaco, utilizar tipo penthouse. Ajá, Sí, correcto. ¿Tienes cuántas camaritas de baja? Serían dos y un andén, ¿no? correcto. Ujú. Entonces asumo que por cámara, probablemente por una buena distribución de aire, puedes tener entre dos penthouses, ¿no? Una espalda con espalda. Hay que ver los cambios de aire y pues prácticamente eso sería una alternativa para tener un amoníaco con carga reducida, ¿no? De refrigerante. Una alternativa, el CO2 transcrítico, funcionaría muy bien en esa instalación, 99 toneladas, independientemente de la temperatura ambiente, ¿no? Y obviamente si le metes gas caliente, mucho mejor, recuperación de calor para las cámaras de congelado, para el piso radiante, es una muy buena aplicación también. Entonces, ambas soluciones yo creo que las tomaría en cuenta. El amoníaco centralizado desde una cámara, desde un cuarto de máquinas, sería un poquito caro, aún así haciéndolo con un sistema de una sola etapa, ¿no? Correcto. Entendido. Gracias, Aldo. De nada, amigo. Entonces, muchachos, ahí no sé si alguien tiene otra consulta. Nos fuimos ya más de una horita. En esta hora, pues he tratado de mostrarles lo que el curso lleva. Van a salir muchas preguntas cuando vienen con varios, un backup, ¿no? O un know-how diferente al de del CO2. Siempre se trata de comparar y las respuestas, las preguntas van a estar planteadas. No vamos a tomar unos minutos en responderlas, ver las comparativas, pero la idea es que se resuelva, ¿no? Si en algún momento yo también no sé alguna respuesta como tal, que les aseguro que la siguiente clase les tengo la respuesta, ¿no? No soy el gurú de la refrigeración, pero más que todo es compartir la experiencia de lo que he tenido hasta el momento, ¿no? Entonces, muchachos, si no hay consultas,
siéntanse con la libertad de consultarme también internamente. Creo que en el grupo que ha creado Javier está mi número. Pueden con confianza volver a consultar a Javier con el tema del brochure, a mí también, a mi persona, y saber un poquito más a profundidad, de repente una llamada para explicarles un poquito más en qué consiste el curso. Y siéntanse con toda la confianza, no hay problema. Javier, creo que Genial, Aldo. Muy agradecido. Uy, justo hay una pregunta ahí en el chat. dice, buenas noches, hablas en el curso con respecto de descongelamiento por hot gas en sistemas transcríticos. Es correcto, es Freyler. En CO2 podemos encontrar los mismos métodos de deshielo. Aire, eléctrico, licol caliente, agua y gas caliente, ¿no? Como tal. Solo que en este último, como gas caliente, hay que tener en cuenta la presión regulada, ¿no? A qué presión vamos a suministrar como todo sistema. El sistema de amoníaco también tiene presión regulada, el de HFC también, ¿no? A menos que sea, bueno, hasta el cool gas, que viene de la parte superior del exhibidor, también tiene que tener una regulación, ¿no? Como tal. Entonces, sí, Freyler está hablando justamente de un sistema transcrítico, es correcto. Y es lo que vamos a aprender también en el curso. De nada, gracias a ti por la pregunta. Perfecto, Aldo. Entonces, muy agradecidos por el tiempo, por haber explicado tanto detalle el seminario. Estamos iniciando este jueves 25 de septiembre. Los invitamos a unirse a quienes aún no lo hacen. Ahí por el grupo también les he compartido un poco del brochure y temario que veremos en el seminario. Y nada, Aldo, te agradecemos y seguramente estaremos viéndonos muy pronto en este y en otros cursos. Yo creo que sí. Atentos, que creo que vamos a sacar uno de lo que es refrigeración básica, ¿no? Por ahí creo que vas Así a lanzar es. Así es. También comentarles que dictamos cursos in-house. Hemos tenido algunos cursos in-house con el ingeniero Aldo y vamos a tener ahí un curso básico desde cero para aquellas empresas que deseen capacitar a sus equipos con el nivel que ya Aldo nos ha demostrado un poquito esta noche. Bien, Aldo, agradecemos tu participación y a todos los que se encuentran aquí en el salón. Sin ustedes no se pueden desarrollar este tipo de eventos. Gracias, Aldo. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Javier, por la invitación. Todos muchachos. Hasta Gracias, luego. Aldo. Nos Gracias, vemos el gracias. 15 de Buenas noches. octubre. Nos vemos, amigo. Un fuerte Bye. abrazo. Igual. Espero verte pronto. Ok. Gracias.